El Poder Ejecutivo reglamentó a través de un decreto el nuevo sistema de certificaciones médicas en el sector público, similar al que funciona en el sector privado. Por esta vía se define que los funcionarios tendrán derecho a un máximo de 9 días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia alternada o consecutiva por enfermedad o accidente. Esos días no serán acumulables. A partir del 10º día pasarán a tener cobertura del subsidio por enfermedad. En este marco, la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado, COFE, presentará un recurso administrativo y otro de inconstitucionalidad contra el decreto firmado por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de que profundiza la rebaja salarial y que se trató de una resolución inconsulta y sin negociación colectiva con los trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 14 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones escasas y aisladas y vientos del noreste y este entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros y una máxima tan solo de 15 grados. Como siempre, viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Charrúa, entre Magallanes y Gaboto, hay carga y descarga hasta las 17 horas. En Gestido, entre Coronel Alegre y Obligado hasta las 18 horas, hay poda. O Lorenzo Pérez, entre Francisco Muñoz y Achiras, hasta las 3 de la tarde, trabajo de hormigonado. Y antes de ir a los títulos, decirles que hoy es el Día Nacional de Lengua de Señas, así que saludamos a todas nuestras compañeras y compañeros en su día, en especial a nuestro querido compañero Gustavo, que nos está acompañando hoy. Ahora sí, vamos a ver los titulares. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó la apertura de una indagatoria penal anexa al expediente de las muchachas de Abril para investigar la muerte de un oficial del ejército y de un policía durante el violento operativo ocurrido en abril de 1974. ONAJPU consideró bienvenido pero insuficiente el aumento del 3% para las jubilaciones mínimas anunciado por el gobierno. La presidenta de la organización aspira a que este incremento no se descuente en el futuro como pretende el Poder Ejecutivo. La planta desalinizadora adquirida por la UTEC y que será utilizada por OCE en el marco de la crisis hídrica llegará esta semana a Uruguay. El coordinador del posgrado del agua, Héctor García, explicó que el proyecto es parte de un mecanismo de cooperación académica iniciado en 2012 a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos realizará este miércoles un paro general parcial por la muerte de 2 trabajadores en una obra de Maldonado. Desde el gremio se reclamó una investigación a fondo de ambos siniestros. Como decíamos en la portada, el Poder Ejecutivo reglamentó a través de un decreto el nuevo sistema de certificaciones médicas en el sector público, similar al que funciona en el sector privado. Por su parte, COFE anunció que va a presentar un recurso administrativo y de inconstitucionalidad contra este decreto. El decreto establece que el funcionariado tendrá derecho a un máximo de 9 días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia alternada o consecutiva por enfermedad o accidente. Estos días se generarán todos los 1 de enero y se podrán usar hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo que no son acumulables. A partir del 10º día pasarán a tener cobertura del subsidio por enfermedad. Para esto, el beneficiario debe contar con un mínimo de 75 jornales o 3 meses de trabajo corridos desde su ingreso. El nuevo régimen de licencia y subsidio por enfermedad no rige para magistrados del Poder Judicial, defensores públicos, fiscales, los diplomáticos del Servicio Exterior que están en el extranjero y funcionarios de los gobiernos departamentales. Previo a emitir el decreto, el Poder Ejecutivo hizo las consultas respectivas con la Oficina Nacional del Servicio Civil, el BPS, la OPP, el Ministerio de Salud Pública, ACE y el Banco de Seguros del Estado. Por su parte, COFE señala que la firma de este decreto se dio de forma unilateral, sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva, y establece el descuento del 25% del salario en el caso de las certificaciones médicas superen los 9 días continuos o fraccionados en un año. El gremio de funcionarios públicos considera que el decreto es violatorio de normas legales vigentes en nuestro país, por lo que se procederá a presentar un recurso administrativo y de inconstitucionalidad contra el mismo.
Vamos a seguir hablando de temas vinculados a trabajadoras y trabajadores. Para eso nos vamos a la sede del PIT-CNT. Allí está nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Gracias, Rosina. Efectivamente, en la sede del PIT-CNT vamos a seguir con este tema que generó gran malestar y preocupación en los funcionarios del Estado. Por eso estamos con el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado para conocer, además de estas acciones, cómo cayó esta medida en el marco también de un proceso que ustedes recordarán, se acaba de terminar la discusión de un nuevo escalafón salarial. O sea, había ámbitos de negociación con el Estado, pero este tema nunca estuvo sobre la mesa. Martín, gracias por estos minutos. No, este tema nunca estuvo en la mesa de negociación. Este tema, como bien decís, estábamos en la negociación de la carrera. También enrarece la negociación que veníamos dando con Servicio Civil sobre la carrera, porque no podemos negociar lo que ellos quieran y lo que nos quieran imponer lo impongan. Entonces también, bueno, ahora está todo en discusión nuevamente y vamos a seguir discutiendo con el gobierno, tomar medidas jurídicas como la presentación de un recurso a la reglamentación que impuso el Poder Ejecutivo y el análisis con el doctor Daniel Och, lo que tiene que ver la inconstitucionalidad de esta ley. Entonces, en lo jurídico vamos a ir por ahí y bueno, el Consejo COFE analizará en estos días qué medidas de lucha se tomará y también lo estamos analizando acá en el secretariado del PIT-CNT. ¿Por qué se dice que puede perder hasta un 25% de salario? Bueno, después del 9º día hay un descuento del 25% del salario. No queda claro cuáles son las excepciones. Se plantea, el Servicio Civil tiene que hacer un listado de enfermedades invalidantes. No sabemos cuál van a entrar en ese listado. No hemos sido consultados en esa situación. Entendemos que tienen que jugar otros organismos, ACE, el Ministerio de Salud Pública, lo que tiene que ver con el tema de las enfermedades, el Banco de Seguros. Bueno, hay muchas dudas y entendemos que improvisaron mucho en este decreto solamente con el afán de recaudar y no de acabar con los abusos, que es lo que plantean. Justamente, ¿se hace una valoración? ¿Hay algún número de lo que puede implicar esto en cantidad de salario perdido, pensando en que se plantea desde ustedes como una medida para achicar el déficit de alguna manera? Sí, claramente están tratando de achicar el déficit que tienen con el salario de los trabajadores. Si se ve el déficit del país, si le sacamos el descuento de la pérdida salarial, tanto en el sector público como privado, es el mismo déficit que estaba en el periodo anterior y que este gobierno criticó mucho, y la baja que tienen de un punto se debe a la pérdida salarial en toda la masa salarial de los trabajadores de Uruguay. Entonces entendemos que esto es para seguir achicando el déficit y no para corregir los mínimos abusos que hay dentro del Estado. Los propios números del gobierno plantean que si se saca el Ministerio del Interior, la media en el Estado es la media de todos los trabajadores del Uruguay. El Ministerio del Interior tiene un gran ausentismo con casi 5.000 efectivos certificados. Ellos tienen un régimen especial de certificación y bueno, que entrarían también en este régimen que plantea el Poder Ejecutivo. Así que esto implica a todos los públicos y bueno, daremos batalla todos juntos. Estamos en rendición de cuentas, se suma este tema, ¿se están discutiendo movilizaciones? Sí, estamos analizando un plan de acción por parte del Consejo de COFE. Ayer nos desayunamos con esta situación y bueno, es parte de lo que te decía, veníamos negociando con el Poder Ejecutivo. Esto enrarece todas las negociaciones porque, como te decía, no podemos estar negociando lo que ellos quieren negociar y que por el costado nos impongan un decreto como este. ¿Enrarecido suspender las negociaciones por ahora? No, COFE siempre va a seguir dialogando. El tema es que vamos a cambiar el tono de las propuestas. Si el gobierno sigue adelante con las certificaciones médicas, bueno, veremos cuál es la postura de COFE en general con todo lo que está arriba de la mesa en esta rendición de cuentas. Quedó dicho, Rosina. Martín Pereira, presidente de COFE, con las últimas novedades. En estas horas seguramente surgirán más novedades y las tendremos, como siempre, en MBD Noticias. Muchas gracias, Federico. Y seguimos en tema porque según el director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, los cambios en las certificaciones médicas en el sector público no cambian la aguja del BPS. En diálogo con MBD Noticias, Ruiz aseguró que los abusos no son lo más común y que la medida más adecuada sería extremar los controles. A nivel privado, las certificaciones médicas representan una erogación del 3% de los gastos totales del BPS. Los subsidios por enfermedad que paga el BPS son para la actividad privada y este decreto comprende a trabajadores que no están o que no reciben subsidios del BPS, que cada institución del Estado, que cada empresa del Estado es la que paga, digamos, la licencia médica, no el BPS. Nosotros no defendemos
al trabajador que utiliza mal este derecho. El trabajador que utiliza mal este derecho le hace daño al sistema y le hace daño a sus propios compañeros, porque cada vez que un trabajador utiliza mal este servicio, recarga a su compañero de trabajo. No es lo más común el abuso. Lo más común es que una persona cuando necesita esos días de licencia porque tiene una dolencia, se certifica, es un médico el que da esa certificación, por lo tanto el trabajador no se certifica él, sino que lo certifica un profesional, y nosotros entendemos que en el sector público, en lugar de recortar los derechos, deberíamos ir por el camino de extremar los controles. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajará en noviembre a China en su primera visita al país asiático para participar de la 16ª edición de la Cumbre Empresarial China-Laca en Beijing. El mandatario va a viajar con la expectativa de avanzar en un eventual tratado de libre comercio entre Uruguay y el gigante asiático. Lo confirmaron fuentes de presidencia a MBD Noticias. El acuerdo comercial con China ha sido una de las prioridades del actual gobierno con el objetivo de potenciar el comercio de materia prima, productos industriales y tecnológicos nacionales. Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el visto bueno del Mercosur, que ha señalado la inconveniencia de hacer el tratado de forma unilateral. En otro orden, el mandatario tiene previsto viajar el próximo 15 de agosto a Paraguay para asistir a la asunción de Santiago Peña como presidente de ese país. Según la agenda, el mandatario uruguayo irá por el día de Asunción y lo hará acompañado por el canciller Francisco Bustillo. Peña, 44 años tiene Peña y va a suceder en el cargo al actual presidente Mario Abdo Benítez, también del Partido Colorado. Otros temas, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivales, solicitó la apertura de una indagatoria penal anexa al expediente de las muchachas de Abril para investigar la muerte de un oficial del ejército y de un policía. En ambos casos se apunta a la responsabilidad de los oficiales que participaron del operativo. La indagatoria se realizará en una pieza aparte del expediente que investiga el homicidio de las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes durante el violento operativo realizado en la madrugada del 21 de abril de 1974. Esa noche, durante el intenso tiroteo, también resultó herido de gravedad el oficial José Carlos Gutiérrez, quien falleció semanas después en el hospital militar. En las afueras también murió el policía Dorval Márquez, quien volvía de su trabajo y recibió varios disparos por no acatar la voz de alto del ejército. La versión oficial de la dictadura indicaba que Gutiérrez fue herido cuando intentó ingresar a la pieza donde estaban las jóvenes. Sin embargo, la indagatoria judicial determinó que el oficial falleció a causa de los disparos recibidos por parte de sus propios camaradas. En efecto, el informe forense realizado por médicos del hospital militar determinó que sus heridas fueron producidas por disparos de ametralladora utilizadas por los oficiales del ejército que irrumpieron esa noche en la vivienda. Además, la Fiscalía pretende avanzar en la indagatoria sobre la muerte de Dorval Márquez. En este caso se apunta a la responsabilidad del alférez que tenía a su cargo la custodia sobre el exterior del apartamento y que efectuó los disparos mortales contra el policía. Por el caso de las muchachas de Abril fue procesado con prisión el general Juan Modesto Rebollo, ex comandante en jefe del ejército, quien junto al coronel José Nino Gabazo encabezó el operativo que culminó con el violento tiroteo en la finca de Mariano Soler 3098. Segundo móvil del mediodía, ahora nos vamos a la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Estamos recibiendo con mucho gusto a nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Era necesario hacerme cargo de eso y al final escribí, no sé, varios cuentos cortos, pero ya que la directora de Cultura, María Inés Ovaldía, se empoderó y nos empoderó, en el próximo libro también vamos a ponernos... Estoy hablando... que Hola. son necesarios para que niños y adolescentes tengan otra perspectiva de la vida. Los cuentos de nosotros no son Rosina, nada, estamos aquí, son como tú decías, en la simplemente Casa de la hermosos, Cultura así que Uruguaya, donde se está dando la presentación del libro Cuentos de una esquina mágica. Una publicación muy particular porque reúne
10 relatos breves para niñas y niños, escritos por mujeres afro y no afro, que participaron de un taller literario que brinda la propia Casa de la Cultura Afro-Uruguaya a cargo de Julio Salorio. Estuvieron presentes la directora de Cultura, María Inés Ovalía, también está presente la alcaldesa del municipio y otras autoridades de la Intendencia. En este momento están hablando justamente las autoras de los relatos, a quien, si les parece, escuchamos. Con el frío, con los años nuestros y inconvenientes que surgen siempre. ¿Desde dónde? Sí, que yo soy de las que vengo de 40 kilómetros y bueno, y le agradezco la tolerancia de todo el grupo que me esperaron también, porque fue un año bastante duro para mí, pero que lo logramos y que se puede hacer cosas juntas. Cuando nos juntamos se logran cosas lindas. Les agrego, Rosina, que la portada del libro es una obra de Pedro Figari que no está en Uruguay, sino en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Bien, Eduardo, muchas gracias. Vamos a desarrollar esta información, como siempre, en nuestra edición central. Otros temas: la planta desalinizadora adquirida por la UTEC y que va a ser utilizada por OCE en el marco de esta crisis hídrica va a llegar esta semana. Héctor García, que es el coordinador del posgrado en Agua y Desarrollo Sostenible de la UTEC, dijo que va a llegar desde Holanda, además, él, para instalar la planta, y le dijo también a MBD Noticias que la planta tiene una capacidad final de 300.000 litros por día y que seguramente la próxima semana ya va a estar trabajando. El proyecto, que culminó con la llegada de la planta desalinizadora a Uruguay, comenzó en 2012 tras una iniciativa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de generar un intercambio de profesionales del agua de Uruguay con el IHE Delft de Holanda, que se consolidó con el nacimiento de la UTEC y con la creación de un programa en agua. En ese marco se firmó un convenio con OCE que incluyó la capacitación de 9 funcionarios y la idea de crear tecnologías específicas. Una de las tecnologías es la depuración o potabilización de las aguas utilizando procesos de tratamiento con membranas de filtración que se pueden utilizar tanto para potabilizar agua de un curso como agua salobre. Lo que llega es una planta que está armada, es una planta paquete, que está armada en un contenedor de cargo de 20 pies, es un contenedor de 6 metros de largo por 2,5 por 2,5, donde es igual a un contenedor de los que uno ve en el puerto, pero dentro de ese contenedor está ensamblada esta planta potabilizadora, o sea, tiene todos los componentes para tratar el agua, y en este caso agua salobre. A la planta se conecta una manguera con el agua de entrada. Dentro del contenedor pasan todos los procesos físico-químicos y sale una manguera con el agua tratada libre de sales, libre de iones. Entonces, bueno, de eso se trata la planta. Está previsto que llegue esta semana, pero en función de lo que nos dice la compañía de cargo, estaría al arribar. Pero no hay lo que dicen las compañías marítimas, siempre informan de un tiempo estimado de arribo, o sea, son barcos que vienen tocando varios puertos en un tiempo de tránsito de mayor de 40 días, pero la planta está al arribar en estos días. ONASPU considera bienvenido pero insuficiente el aumento del 3% en julio para las jubilaciones mínimas anunciado por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. La presidenta de la organización, Estela Ovelar, dijo que aspira a que ese incremento no se descuente en el futuro, como pretende el Ejecutivo. Tengamos presente que no es para los más vulnerables, porque los que cobran 18, 19, 20 no van a tener este alcance. Si bien desde la organización vimos un buen saludo, digamos, que esto se diera, pero lo que se pretende que no se descuente, ¿verdad? Que no sea solo modo de adelanto, sino que fuera un incremento. ¿Por qué insistimos en esto? Porque la jubilación mínima hoy está en este monto debido a los aumentos que se daban diferenciales en julio, pero que quedaban sumados a la jubilación mínima. Entonces, bienvenido, pero insuficiente.
Asimismo, Ovelar explicó que este martes se reúne el Consejo Directivo Nacional de ONAJPU para fijar la fecha de la movilización propuesta para septiembre y definir la plataforma reivindicativa. Seguimos insistiendo por el tema de soluciones habitacionales, vivienda, Sistema Nacional Integrado de Salud, derechos humanos sobre la violencia, abuso y maltrato. O sea, las reivindicaciones están sobre la mesa. El tema es no bajar los brazos. Nuestros jubilados con este problema hídrico incluso no la vienen pasando bien. Un informe del colectivo Mujer y Salud en Uruguay, MISU, que analizó 179 sentencias judiciales, detectó falta de formación específica en derechos sexuales y reproductivos en operadores judiciales y una nula referencia a identificación de estos derechos. El relevamiento, que abarcó el trabajo de 50 magistrados, revela un desfasaje entre las leyes vigentes en Uruguay y su efectiva aplicación. El concepto de derechos sexuales y reproductivos no está en ninguna de las sentencias estudiadas, más allá de que fueron los derechos vulnerados. Las personas más desprotegidas o que menos información tienen o que el Estado no les llegó con los servicios de prevención, de promoción y atención, son las que después no les puede caer el Poder Judicial con todo el peso de la ley, ¿no? Y eso es lo que nos estamos encontrando. En muchas de estas situaciones se opera discrecionalmente. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que no operan ni por norma nacional, ni por tratados internacionales, ni por jurisprudencia en el campo de derechos sexuales y reproductivos, sino que actúan de acuerdo a sus sistemas de valores, a sus conceptos sobre cuál, por ejemplo, es el rol de la mujer en la sociedad. El relevamiento analizó 179 sentencias en las que no se identificó ninguna fundamentación jurídica con base a normativa nacional e internacional sobre derechos sexuales y reproductivos, lo que resta garantías al sistema judicial. Yo creo que no está garantizando, porque para garantizar un derecho que ya ha sido vulnerado, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, en la tapa del libro está que debo saber de qué se trata. Y no encontramos una sola conceptualización de derechos sexuales y reproductivos, pese a que la sentencia se dictaba en un caso de alguno de los componentes de derechos sexuales y reproductivos. Violencia sexual, aborto, enfermedades de transmisión sexual, maternidad subrogada. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, va a realizar mañana un paro de 9 a 13 horas por la muerte de 2 trabajadores en una obra en Maldonado. Desde el gremio se reclamó una investigación a fondo sobre los hechos y desde Fiscalía se informó que la escena fue preservada para establecer responsabilidades. La paralización de actividades será este miércoles 26 entre las 9 y las 13 horas. Los hechos ocurrieron sobre este lunes en una obra ubicada en el barrio Las Delicias de Punta del Este y un galpón en la ciudad de San Carlos. En el primero de los casos, 5 obreros realizaban la cimentación cuando se derrumbó un terraplén de arena y un muro de contención, provocando traumatismos a 2 de ellos y heridas fatales a un tercero. Se trataba de Alcides Fermín Duarte Silvera, de 62 años, casado y padre de 4 hijos. La otra víctima fue identificada como Julio César Sosa Bázalo, de 58 años, casado y padre de 3 hijos. En su caso reparaba un tanque cisterna en un galpón de la empresa P&P Vial Construcciones en San Carlos que contenía alquitrán y gases inflamables. Al manipular una amoladora se generaron chispas y una gran explosión. Consultado por FM Gente, el fiscal Sebastián Robles dijo que se hizo el relevamiento fotográfico y preservaron los lugares de los hechos a la espera de los informes de la policía científica. En este contexto, el secretario general del SUNCA en Maldonado, Michel Pistone, reiteró la necesidad de que se cree una fiscalía especializada en siniestros laborales para el abordaje de este tipo de hechos. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo
bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 14 grados a esta hora en Montevideo. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció medidas preventivas en el marco de la emergencia hídrica. En este sentido, el jerarca dijo que su cartera va a extender por un mes el apoyo económico a los sectores vulnerables para garantizar su acceso al agua embotellada. Hoy temprano hablamos con el presidente de la República y definimos mantener por un mes más el apoyo económico para garantizar el equivalente a la compra de 2 litros de agua por día por persona. Estamos hablando de 540.000 personas entre Montevideo y Canelones y en realidad dentro del análisis lo que analizamos fue que se mantiene la emergencia hídrica y por tanto es coherente mantener este apoyo, que es un apoyo destinado a integrantes de hogares que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, apoyo que va para quienes reciben tarjeta Uruguay Social, pero no reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, quienes reciben asistencia a la vejez y quienes reciben pensiones y jubilaciones más bajas, siempre haciendo referencia a donde está la situación, en las circunstancias que estamos hablando entre Montevideo y Canelones. El gobierno de Ecuador declaró un nuevo estado de excepción y toque de queda en 2 provincias y el puerto de Manta ante el aumento de la violencia y el accionar de grupos criminales. El Comité de Seguridad de Ecuador acordó declarar por 60 días el estado de excepción y un toque de queda nocturno en las provincias de Manabí y Los Ríos y en el municipio de Durán, un día después de que el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fuera asesinado. El anuncio del nuevo estado de excepción fue realizado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante una reunión del Comité de Seguridad celebrado en Durán, municipio que registra uno de los índices más altos de violencia e inseguridad del país. Este nuevo estado de excepción decretado por el incremento de la criminalidad y la violencia abarca la provincia de Manabí y la vecina provincia de Los Ríos, que también limita con la provincia de Guayas, donde están Guayaquil y Durán. Los estados de excepción han sido recurrentes desde el inicio del mandato de Lasso en mayo de 2021 para intentar aplacar los picos de violencia de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. El asesinato de Intriago, uno de los alcaldes más populares de Ecuador, ha conmocionado a la sociedad y enlutado la campaña de las elecciones generales extraordinarias. Incluso varios candidatos han suspendido sus actividades en señal de duelo. Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, catapultada por la delincuencia callejera y la criminalidad organizada, ligada en gran parte al narcotráfico, que ha convertido a los puertos ecuatorianos en grandes trampolines para enviar cocaína a Europa y Estados Unidos. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8, bien temprano, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien.